La física cuántica es probablemente el área de la ciencia que más reflexiones ofrece para la filosofía, desde la teoría del conocimiento hasta la epistemología. Desde los presocráticos tales Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Genófanes, se plantea el problema de la esencia y la apariencia. Los presocráticos veían que el universo alberga una gran multiplicidad de entes y planteaban que era más real esa multiplicidad de apariencias que se presentan a los sentidos, o si acaso había una esencia subyacente común a todo lo que existe. A esa esencia la llamaban arjé, que se traduce como principio o elemento constituyente del universo, entendido como un cosmos, porque es una totalidad gobernada por el logos. Platón plantea la distinción entre las sombras y la luz de la verdad a manera metafórica en la alegoría de la caverna en el libro séptimo de la República, ilustrando la distinción entre el mundo sensible y el topos urano, el mundo de las ideas. Aristóteles va a hablar de la forma e introduce propiamente la disciplina conocida como la metafísica. Ya desde Descartes en la filosofía moderna, con la introducción de la subjetividad y la dicotomía sujeto-objeto, en la metafísica, en donde Descartes trata de plantear un argumento que permita descubrir un axioma que no sea susceptible de ser desmoronado por la duda metódica y que acaba siendo el je pense donc je suis, el pienso luego existo, prueba la existencia del sujeto. La certeza de la existencia del sujeto está en el hecho de pensar. El pensar autodetermina la existencia. Luego prueba mediante la demostración de la existencia de Dios que existe un objeto y supera el solipsismo. Y ya desde Descartes hay una reflexión importante sobre el papel del sujeto a la hora de interpretar la realidad mediante las facultades de la sensibilidad y la razón. En David Hume, en su empirismo, en el escepticismo que plantea en Investigación sobre el entendimiento humano, al establecer la distinción entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho, Hume va a decir: proposiciones como mañana saldrá el sol no ofrecen certeza absoluta en las cuestiones de hecho, como las relaciones de ideas, que son los sistemas autorreferenciados de la lógica aristotélica y de la matemática, y por lo tanto no se puede tener una verdad con certeza absoluta en las cuestiones de hecho. Todo a lo que podemos llegar es a creencias que se derivan de hábitos de asociación de ideas que provienen de la experiencia sensible y que se asocian mediante la semejanza, la contigüidad en el espacio y en el tiempo y la causalidad. Para Hume, por tanto, la realidad y el conocimiento que tenemos de esa realidad depende enteramente de la experiencia. Ya Kant, en su idealismo trascendental, va a plantear la distinción entre noumeno y fenómeno. El noumeno es la cosa en sí misma incognoscible y el fenómeno es creado a partir de la aplicación de las facultades del sujeto trascendental, la sensibilidad y el entendimiento. En otras palabras, la realidad es fruto de la mente del sujeto cognoscente que está ahí para interpretar, para representar, para construir a partir de la sensibilidad y la razón. Y más allá de la teoría del conocimiento de la filosofía moderna, en la filosofía de la ciencia, en la epistemología, en el problema del alma y el cuerpo, en la ontología y la metafísica, se plantea la pregunta de qué es la realidad. La realidad es lo que vemos con los sentidos, lo que captamos sabiendo que depende de la estructura del sistema nervioso, diríamos hoy por medio de los avances en biología, o es la realidad lo que nos dictan las abstracciones matemáticas que fundamentan las teorías en varias de las ciencias naturales. Por ejemplo, ¿qué es más real? La teoría cuántica, que afirma que un electrón puede ser una onda y una partícula simultáneamente, la idea cuántica de la superposición, la idea del entrelazamiento cuántico, las consecuencias del experimento de la doble ranura, del experimento hipotético del gato en la caja de Schrödinger. ¿Qué es más real? Esas abstracciones que se derivan de la razón y de la aplicación de modelos matemáticos a ciertos fenómenos, o la experiencia sensible que nos presenta una realidad radicalmente diferente a lo que plantean esas abstracciones matemáticas. Y es que en el caso de la física tenemos una misma realidad, es el supuesto de la ciencia,
pero tenemos teorías diferentes para explicar distintos aspectos de la misma realidad y los mismos fenómenos. Un ejemplo es la gravedad. Por un lado se tiene la ecuación universal de la gravedad, fuerza gravitacional es igual a masa 1 por masa 2 por la constante universal de la gravedad, dividida por la distancia al cuadrado que desarrolla Newton y que permite calcular las órbitas de los planetas, a excepción de Mercurio. Ya con la relatividad de Einstein se corrige el error de la órbita de Mercurio que se tenía con la aplicación de la física newtoniana, pero por lo general la ecuación de Newton más las tres leyes de movimiento, inercia, acción y reacción, esas leyes permiten explicar el movimiento de los cuerpos, movimiento en el espacio y en el tiempo tal y como se presenta la experiencia sensible, pero ya cuando se quiere ahondar se necesita cambiar el lenguaje matemático y se requiere de la relatividad general. Ya el espacio y el tiempo se ven como una tela espaciotemporal, la curvatura de esa tela espaciotemporal produce la gravedad y si se quiere ir más allá, el mundo cuántico ya no se puede explicar ni con las ecuaciones de la mecánica newtoniana, ni tampoco con las ecuaciones de campo de Einstein, sino que ya se requiere un nuevo lenguaje matemático, que es el lenguaje matemático propio de la mecánica cuántica. Por lo tanto, la física contemporánea muestra el paroxismo del desfase entre la realidad que se presenta en los sentidos y la imagen de la realidad en tanto representación abstracta a través de los modelos matemáticos y teóricos, que es un problema que se remonta a la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón de Elea. Zenón, un presocrático discípulo de Parménides, plantea que Aquiles nunca puede alcanzar ni superar a la tortuga en una carrera, a pesar de que Aquiles es el más ágil de los hombres y a pesar de que la tortuga es el animal más lento, porque si la tortuga empieza con una cierta distancia de ventaja, aunque sea una distancia finita, toda cantidad finita es infinitamente subdivisible, por lo que la tortuga nunca va a ser alcanzada ni superada por Aquiles, porque Aquiles tendría que recorrer infinitas fracciones antes de llegar al punto en el que se encontraba en un instante anterior en el tiempo la tortuga. El movimiento es una ilusión, concluye Zenón de Elea. Pero lo que Zenón de Elea quiere ilustrar es el conflicto entre la imagen de la realidad que se presenta en los sentidos y lo que nos dice la abstracción matemática y teórica, es decir, los instrumentos de la razón. Y en la física contemporánea es patente esta contradicción. Por un lado, la física cuántica nos dice que toda la materia está hecha de átomos, que esos átomos no son sistemas solares en miniatura, sino que las partículas se comportan como ondas de probabilidad. No se puede conocer la posición y la velocidad simultáneamente de una partícula, lo cual contradice enteramente la manera en la que nuestros sentidos representan la realidad. Entonces hay un desfase, un conflicto entre lo que nos dicen los sentidos y la representación del mundo desde ciertos modelos matemáticos, particularmente en la mecánica cuántica, lo cual exige inaugurar de nuevo la pregunta sobre qué es más real, lo que nos ofrece la experiencia sensible, lo que nos ofrecen los modelos abstractos de la matemática, la pregunta de la metafísica de si hay una realidad en sí misma o si toda realidad independientemente es una interpretación del sujeto cognoscente que está ahí para percibir el fenómeno, como diría la tradición filosófica desde Descartes hasta el idealismo trascendental kantiano y en particular el idealismo trascendental de Kant, que asegura que el fenómeno es una construcción del sujeto por medio de sus facultades y por lo tanto se requiere una filosofía que más allá de describir epistemológicamente las condiciones de la formulación del conocimiento científico, cuestione lo que ese conocimiento implica en tanto nuestra comprensión de la realidad, porque no sirve solamente describir cómo el científico formula sus hipótesis, la relación entre hipótesis y experimento. La epistemología no se puede quedar en esa tarea descriptiva que solo rasguña la superficie, tiene que ir más allá y plantear, que sería el ejercicio propiamente filosófico, la naturaleza de la realidad, el papel de la conciencia, de las facultades del sujeto a la hora de interpretar la realidad y la pregunta de la nociología, de la teoría del conocimiento. Conocemos por medio de la experiencia, por medio de la razón, a través de una síntesis entre ambas, y cuál es más real, la razón o la experiencia o ambas, y reflexionar sobre estos asuntos que parece que han perdido relevancia
porque la filosofía le ha dado demasiado espacio a las ciencias y no es tan común que los filósofos se atrevan a hacer una reflexión como la que hizo Kant en la crítica de la razón pura o como el escepticismo que plantea David Hume en Investigación sobre el entendimiento humano.